La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un cordial saludo para los oyentes y televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Le hago la pregunta que me hice hace un momento y es justamente sobre si estas medidas, esta forma de reducir el hacinamiento en las cárceles del país, buscando que quienes tienen que salir en libertad salgan de manera pronta, ha logrado, ¿usted cree, pues disminuir los niveles de violencia o la posibilidad de que volvamos a vivir una tragedia como las que hemos vivido en las cárceles del país? Primero hay que decir que este tipo de medidas son importantes por parte del gobierno para reducir el nivel de hacinamiento en las cárceles. Esto está bien, pero son pinceladas pequeñas que se dan a un problema mucho más grande, y el problema mucho más grande es la amenaza que tiene el sistema carcelario. ¿Cuál es esa amenaza que tiene el sistema carcelario? Se llama proliferación de megabandas y corrupción. Esos dos elementos están ahí enquistados. Si bien es cierto, estamos dando ciertas alternativas para reducir el hacinamiento, pero no estamos directamente afectando a ese problema central que se llama corrupción y que está enquistado en todos los centros carcelarios. Es decir, el que se reduzca el nivel de hacinamiento en las cárceles del país no evita que las bandas criminales sigan operando dentro de las cárceles. Completamente de acuerdo. Fíjese, un día atrás ya se dio un conato en la penitenciaría de Guayaquil. También hay trataron de asesinar a la administradora del centro carcelario de mujeres. Entonces, esto no es que no se va a reducir. El presidente de la República conformó una comisión de pacificación que recién va a dar los resultados en 6 meses, luego de hacer una evaluación de la problemática interna. Pero en sí, ¿estamos verdaderamente tomando el control de los centros carcelarios? Es la pregunta central. Yo creo que no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque directamente quien maneja y quien administra los centros carcelarios no es SNAE, no es la Policía Nacional, no es el gobierno central, se llaman megabandas. Y estas megabandas responden a los intereses de los carteles internacionales que son los que verdaderamente manejan esta estructura delictiva. Ahora, Mario, yo he visto un fenómeno extraño desde que empezaron a salir estas personas que estaban privadas de su libertad y que con los beneficios penitenciarios que se anunció por parte del gobierno han salido. Son 740 reclusos que han recuperado exactamente su libertad desde que se emitió este sistema para poder liberar del peso de tanta gente hacinada dentro de las cárceles del país. No sé si tenga conexión, hay gente que dice que sí lo tiene, otra gente dice que no, pero últimamente hemos visto, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y en Guayas, en la provincia en general, hemos visto cómo se dan tiroteos, se dan enfrentamientos o, digamos más claro, asesinatos a personas que justamente acaban de salir de la cárcel con estos beneficios. Han sido varios los que se han registrado en Guayaquil. ¿Tiene algo que ver esto con ese liderazgo del crimen organizado en el interior de las cárceles? Sí, porque el momento que salen de los centros carcelarios en donde tienen cierto tipo de protección, la protección, ¿quién les da? La protección le da la megabanda a estas personas y las organizaciones delictivas internas. Pero en el momento que salen del centro carcelario, están expuestos a la acción directa de estas estructuras delictivas contra esa persona. Entonces, por eso es lo que se dan los ajusticiamientos afuera de los centros carcelarios en la ciudad y generalmente, pues la mayoría de estas personas ajusticiadas son personas que salieron recientemente o que tienen algún problema relacionado con el narcotráfico o crimen organizado. Entonces, es ajuste de cuentas permanente. Eso no va a acabar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? Porque yo creo que la preocupación de la ciudadanía en general sigue latente. Si bien se habló de tomar medidas mucho más drásticas, urgentes, usted acaba de decir, esta comisión que se armó para la pacificación al interior de las cárceles recién tendrá resultados en unos 6 meses. Mientras tanto,
aparenta que todavía no hay ningún control, que todavía las cárceles no están en manos de el Estado, no están en manos todavía de los delincuentes. ¿Qué es lo que hace falta exactamente? Porque otra cosa que también vemos es cómo siguen circulando videos del interior de las cárceles. Es decir, a nosotros, a los periodistas, a veces se nos complica transmitir desde los exteriores de la penitenciaría del Litoral, por ejemplo. Siempre tenemos interrupción en la señal, ¿no? En vivo. Cuando queremos transmitir siempre se ve que se va la señal. Dicen que son los inhibidores de celulares los que nos están incomodando en las transmisiones, pero sin embargo nunca falla un video que sale de la cárcel y que se hace viral en redes sociales. ¿Por qué? Es correcto lo que usted dice. El problema es que esos inhibidores que están en los centros carcelarios no sirven para nada. Esos inhibidores son bloqueados, son neutralizados permanentemente por las mismas organizaciones, que son los que administran el centro carcelario. Eso hay que comprender. Entonces, el problema radica básicamente en que el Estado debe de tomar otro tipo de medidas. Y otro tipo de medidas va orientada a hacer una reingeniería total del sistema carcelario. Comenzando por qué, señores? Comenzando por la idea, ese paradigma que tenemos en la estructura mental de que militares y policías son los mejores para manejar los centros carcelarios. No, señores, no es así. No nos formaron para eso. ¿Quiénes son las personas entonces especialistas que tienen que estar ahí? Antropólogos, sociólogos, criminólogos, psicólogos, expertos de negociación, expertos de manejo de crisis, expertos en salud mental. Esas personas son las que tienen que estar administrando los centros carcelarios, y no una, sino hay que coger la experticia que tienen otros países, comités de administración carcelario. Hay que pensar también, si el Estado está fallando y no tiene esa chispa para poder solucionar los problemas, entonces hay que ampliar un poco el espectro. ¿A qué me refiero? Hay que ampliar a la privatización carcelaria, permitir que la empresa privada también intervenga directamente en este tipo de acción para solucionar los problemas de Chucunas. Usted dice, Mario, no hay esa chispa. Si no hay esa chispa para solucionar los problemas, yo no creo que se trate de chispa, de verdad. Hay tantos expertos sentados analizando esta problemática, tanto nacionales como internacionales. Hay metido inversión también de por medio. Yo creo que es lo que decía justamente hoy día respecto a ese mismo tema que conversábamos sobre los inhibidores alrededor de la cárcel, sobre todo en la penitenciaría del Litoral, ¿no? Yo creo que no es un problema técnico, es un problema de falta de decisión. A eso me refería con el tema de chispa. ¿Por qué hacía el tema? ¿Por qué decía el tema chispa? Porque básicamente, si es que el Estado como tal, que es el que tiene que administrar el control de los centros carcelarios, no toma la iniciativa, entonces, señores, es un problema mucho más grave. Uh-huh. Porque hay cosas que se tienen que hacer rápidamente. Yo sé que esta comisión de pacificación tiene que cumplir su papel. Yo sé que están haciendo un censo carcelario, que está bien, que recién lo vamos a hacer porque no teníamos, porque no sabíamos si se jugaba alguien, quién era. No sabemos ni quiénes están detenidos adentro. A ese nivel llegamos. Entonces, estas acciones que estamos tomando, sí está bien, está correcto. Pero tenemos que atacar el problema central, pues. El problema central se llama corrupción. Fíjese que hace unos días atrás mandaron a capacitarse a cerca de 140 o 130 guías penitenciarios con gente de Colombia que vinieron a participar en este reentrenamiento. Señores, si gran parte de esta gente, de los guías penitenciarios, están involucrados en procesos de corrupción, ¿cómo seguimos especializando a esta gente, señores? Tenemos que hacer un cambio total, una reingeniería total. Yo propuse al presidente de la República que la Policía Nacional se haga cargo temporalmente por 1 año y medio a 2 años hasta que se formen nuevos guías penitenciarios y administradores de centros carcelarios con estándares internacionales y protocolos de calidad nacional. Eso es necesario hacerlo, porque si seguimos así con estas pinceladas de arreglo, pues a mi criterio no vamos a dar salida. Fíjese que estamos pensando, se dice que se está pensando ya en ver la posibilidad de crear una nueva cárcel. Están equivocados. Vean, regresen a ver y ahí van a ver que está una cárcel botada, se llama La Roca, por si no se han enterado, y ahí está botada, señores, y quieren crear una nueva cárcel. No tenemos ni para lo que estamos tratando de solucionar y queremos crear más infraestructura. O sea, por eso digo, falta chispa.
Yo sigo creyendo que no es la chispa, aunque usted la quiera llamar chispa. Pero en todo caso, yo creo que además, volviendo al tema de los beneficios penitenciarios que se están dando para poder liberar un poco las cárceles del hacinamiento que existe, también tiene un dato interesante que es, a ver, estamos hablando de que saldrán aquellos que están cerca de cumplir su condena por temas de buena conducta, sobre todo. Entonces estamos diciendo que aquellos que son los líderes de estas organizaciones que han hecho masacres al interior de las cárceles y que son los que trafican con la droga y el armamento, entonces esos se quedarán ahí dentro. Entonces son los líderes los que van a seguir dominando las cárceles. ¿Qué hacemos con ellos? Nuevamente, lo que hay que hacer básicamente, hay que generar una segregación en base a ¿qué? Al nivel de violencia, el tipo de delitos, el tipo de penas que están cumpliendo. Tenemos que hacer esto. El censo también de pronto nos va a permitir hacer este tipo de situaciones, porque si bien es cierto, van a salir estas 700, ya salieron más bien dicho estas 740 personas, pero si no estoy mal, le voy a decir lo siguiente: regresarán siquiera unas 400 personas de las que salieron nuevamente al centro penitenciario, porque esa es parte de la dinámica. Es que además salen aquí, si es un país con un nivel altísimo de desempleo. Yo digo, a veces saldrán muchos con ganas de decir, no, yo ya no vuelvo a esa misma vida, yo ya quiero cambiar, pero cuando no hay oportunidades... Sí, pero hay una cosa además. No hay oportunidades por un lado y también hay un estigma de las mismas empresas y de la misma sociedad con una persona que ha salido de un centro carcelario. Le ven como una persona peligrosa, por lo tanto no le dan trabajo y que le obligan que nuevamente caiga en ese tipo de actividad delictiva y peor ahora con lo que hemos visto, nuevamente a la cárcel. O sea, eso es lo que va a pasar. En definitiva, tenemos que pensar que la función judicial tiene necesariamente que ponerse a trabajar. No puede ser que 16,472 personas continúen ahí sin una sentencia ejecutoriada. Eso está en contra de lo que dice la norma constitucional. Si no, revisen lo que dice el artículo 203 de la Constitución, por favor. Bueno, pero se supone que eso se va a agilitar en el sistema judicial. Eso es uno de las propuestas del Estado dentro de estos beneficios penitenciarios, el también agilitar estas acciones por parte de la justicia para que esa gente que ya debía salir salga. Pero ahora yo tengo que cerrar, pero me gustaría un tema que me aclare. Es que realmente... ese control o ese poder que tienen dentro de las cárceles estos líderes, que se extiende, ya lo ha dicho el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, que se extiende a los generales de la policía, del ejército, a jueces de nuestra justicia. Lo ha dicho ya Estados Unidos, les ha quitado la visa a estos señores por tener vínculos con que muchos los señalan hacia justamente el narcotráfico, hacia estos líderes. ¿Será que los tentáculos de estas bandas organizadas al interior de las cárceles ya son demasiado poderosos como para poder eliminarlos o cortarlos? Son sumamente graves esas acusaciones que hizo el señor embajador y las ratificó con ese retiro de las visas, indudablemente. Pero eso nos da una pauta, yo diría dos cosas importantes que nos permite reflexionar. La primera, que el crimen organizado transnacional verdaderamente ya se tomó la estructura gubernamental. Ya está en un santuario del crimen organizado. El país es un santuario del crimen organizado transnacional. Segunda cosa que es importante, que recuerden ustedes que el crimen organizado, para penetrar un país, ataca 3 grandes áreas. La primera, la penetración del estamento gubernamental a través de campañas políticas. Ahí es donde se corre el dinero. Segunda, la penetración de los estamentos de seguridad y control, policías militares que caen en las garras del crimen organizado. Y la tercera es la penetración de los operadores de justicia, lo que usted acaba de decir, fiscales y jueces. Todos ellos trabajan para el crimen organizado transnacional, pero lo que no está viendo el Estado y no están viendo tampoco los medios de comunicación es la presencia y aproximación ya de las 2 protomafias que yo había anunciado hace algún tiempo atrás. Ya están en el Putumayo y ya están ingresando a territorio ecuatoriano a través de los comandos de la frontera. Esa situación va a poner en una crisis el sistema de seguridad integral del Estado, porque son sumamente más violentas estas protomafias que los mismos carteles y que las mismas megabandas existentes. Y que entonces ahí va a afectarse el sistema también carcelario. Y que no nos vengan a decir que no sabían, que nos tenía que el embajador Fitzpatrick venir a contarnos qué es lo que está pasando en nuestro país desde hace años.
y venir a quitar las visas. Yo creo que Estados Unidos no emite una declaración de ese nivel, ni tampoco le quita visa a altos funcionarios del Estado, de la función judicial, de los militares y de la policía, si no tiene un nivel de información, de inteligencia muy, muy, muy bien hecho. Sí, hay una cosa ahí con el tema que usted acaba de plantear. A mi criterio, esta denuncia que acaba de hacer el embajador, pues básicamente es un jalón de orejas al gobierno central y le dice claramente, señores, su sistema de inteligencia y contrainteligencia, que es la encargada de estar evitando que exista esta penetración, no funciona. Ustedes no tienen eso. Por lo tanto, le toca salir al embajador a decir, vea, señores, preocúpense en estas cosas. Es una vergüenza tremenda. Se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco siempre muchísimo por habernos acompañado. Mario, es un gusto conversar con usted. Espero tenerlo pronto, pero con buenas noticias, no tan negativas. Una buena tarde. Agradecemos buena tarde. Que pase agradecemos a Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad.